Ok, pues. Ok. Em, Pidamos al Señor que Él se haga presente aquí entre medio de todos nosotros, que su Espíritu entre y penetre en nuestros corazones para escucharnos, compartir con amor y saber entender lo que Él quiera decirnos en esta reflexión que haremos todos juntos. Amén. Ok. Bueno, sí, pues se me pidió eh, hacer un tema que da por título Ser cristiano y basándonos en el libro Reflexiones de Eduardo Bonín, ¿no? Quisiera partir diciendo que Eduardo mismo parte de esta reflexión sobre ser cristiano estableciendo que existen 4 formas de entender el cristianismo. La primera forma es como un conjunto de costumbres que apoyan, justifican o conservan lo establecido. La segunda es viviendo lo religioso de una manera íntima, personal o individual, alejado de los problemas del mundo. La tercera, asumiéndose cristianos porque creen verdades que no entienden, aceptan unas leyes que no siempre cumplen y tratan de realizar una serie de prácticas religiosas porque así se ha dicho y enseñado. Está la cuarta forma, los cristianos que lo son porque han aceptado la buena noticia de que Dios los ama y confía en ellos. Desde aquí desarrolla todo y va entrelazando ideas que giran en torno a estos 4 tipos de entendimiento sobre lo que es ser cristiano y el cristianismo, por lo que me gustaría repasarlas y que las vayamos analizando. El primer tipo, como un conjunto de costumbres que apoyan, justifican o conservan lo establecido. La idea clave aquí es conjunto de costumbres. Es decir, no es la fe en alguien, sino las costumbres que le dan seguridad y estabilidad a mi vida. Esto quiere decir que cuando esas costumbres son remecidas o cuestionadas, se defienden a ultranza, pues son parte de los paradigmas que nos permiten vivir. Y si estas costumbres son derrumbadas, entonces es factible que deje uno de ser cristiano o católico. La segunda, la segunda forma es, decía, viviendo lo religioso de una manera íntima, personal o individual, alejado de los problemas del mundo. Es decir, la fe en alguien, que eso es clave en el cristianismo, la fe en alguien, aquí se transforma en lo religioso, viviendo esta religiosidad hacia adentro de sí mismo, alejándose de la persona de Cristo, pues se aleja de su mensaje, que nos lleva hacia el otro. Si la realidad va poniendo en cuestionamiento tu vida, no la pescas. Es natural, para que no haya disonancia, ¿no? Interna. Mantienes compartimentos separados entre la religiosidad, en busca de tu propio bienestar, y la realidad con el propio comportamiento. El día en que esto sea verdaderamente remecido, el choque psicológico será fuerte y probablemente te enfrentes a 2 posibilidades. Una, aceptar la incongruencia entre tu vida y tu fe y cambiar acercándose a Cristo, con todo el dolor y alegría que eso significa. O dos, rechazar a Cristo y optar por otra forma de vida espiritual, como el budismo o alguna espiritualidad de la nueva era, y seguir así tranquilo por la vida. La tercera forma decía que era asumiéndose cristianos porque creen verdades que no entienden, aceptan unas leyes que no siempre cumplen y tratan de realizar una serie de prácticas religiosas porque así se ha dicho y enseñado. Acá el problema es que se cree en algo y se hacen cosas sin saber por qué. Esto quiere decir que nada de eso es sólido. Al ser cuestionadas estas creencias y prácticas, pueden ser dejadas de lado sin gran inconveniente, sobre todo si se le dan argumentos en contra, sean estos verdaderos o no. Y por último, decíamos, están los cristianos que lo son porque han aceptado la buena noticia de que Dios los ama y confía en ellos. Los ama y confía en ellos. Son 2 variables que están ahí entre medio, ¿no? Estos son los que pueden, entre comillas, no necesariamente lo serán, pero pueden llegar a ser verdaderos testigos. Cada uno de nosotros puede haber estado en uno de los 3 primeros tipos de cristianos. ¿Quién sabe? Lo importante es que ahora somos todos parte del 4 tipo. Sabemos que Dios nos ama y confía en nosotros.
Estamos llamados a ser testigos, a transformar el mundo. Pero hay que estar siempre atentos, pues hay tendencia en el ser humano a ir asumiendo costumbres como dogmas y reglas como leyes divinas. Nos vamos a ir encontrando inevitablemente, incluso dentro del movimiento, con personas que tienen ciertas prácticas de piedad que a ellos les gustan y tratarán de hacer que los demás también las asumamos. Y si alguno de nosotros no las comparte, puede que te juzguen mal, que cuestionen incluso tu catolicidad. No se trata de hacer cosas para parecer católicos, sino de ser cristianos, y por ello hacer lo que Cristo nos llama a hacer, no lo que los demás esperan que hagamos. Un cristiano en realidad no es, según yo, lo que muchos esperan que sea. No es en sí mismo una serie de prácticas ni de creencias, sino fundamentalmente una vida humana inmersa en el mundo, que va aprendiendo a vivir la conciencia de tener a Cristo en el interior. Esto que no es nada sencillo. La conciencia, cuando usamos esa palabra, la conciencia de tener a Cristo en el interior, no solo el conocimiento, sino que tener esto como palpitando, ¿no es cierto?, en cada instante, en cada momento de la vida. Un cristiano se prueba a sí mismo porque vive la gracia y en la medida que la va viviendo, va resultando chocante para muchos. No porque sea pesado, orgulloso o egoísta, sino por todo lo contrario. Resulta chocante por su alegría, su humildad y servicio, que cuestiona y confronta por el simple hecho de ser. La presencia de un cristiano remece la comodidad de quien ha encontrado tranquilidad en su propio placer y éxito personal. Su vida cuestiona a quien ocupa su tiempo y recursos en viajes, películas y adquirir bienes, por ejemplo. Un cristiano es fundamentalmente perdón sin límites, amor a los enemigos y desapego al poder, a la plata, el prestigio y el placer. Esto, para el mundo, es flagelante, una tortura y búsqueda masoquista del dolor. Pero para quienes hemos experimentado la alegría infinita de vivir a Cristo en nuestra alma, sabemos que es inevitable, porque el amor que Él nos entrega es tanto que desborda nuestro ser e inevitablemente fluye hacia los demás. Él satisface toda necesidad externa de placer, poder, prestigio y plata, ¿no es cierto? Solo aquel que ha experimentado esto puede entenderlo. El que no, solo puede verse intrigado y atraído, pero si un fuero interno intuye que no será fácil. Si sientes atracción, intuye que esto que se ve interesante no va a ser sencillo, que tendrá que renunciar a mucho que le gusta, pero que lo deja vacío. Sin embargo, eso que le gusta le da placer de corto plazo. Y eso hace que la decisión no sea fácil, pero quien la toma puede encontrar la perla preciosa, el tesoro escondido. No se trata de vivir con Cristo, sino de vivir a Cristo, vivir su humildad, su perdón y amor por los demás. Unos años atrás, me tocó estar a cargo de la administración del condominio donde vivo. En ese periodo, dos vecinos se quedaron sin empleo por varios meses. Al principio pagaban igual los gastos comunes, pero poco a poco comenzaron a fallar. Al mismo tiempo, a otros vecinos se les incendió su casa. Fue el abuelo. El abuelo estaba con demencia senil y prendió fuego a la vivienda. La madre, o sea, la hija de este caballero, se había rendido ante la demencia de su padre y se había ido de la casa y había dejado a los nietos de 18 y 22 años asumiendo la responsabilidad del abuelo. El abuelo además era un empresario que, producto de esta misma demencia, fue endeudando y perdiendo la empresa con la que vivía la familia y la familia no se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde, así que estaban en quiebra.
Estos dos chicos de 18 y 22 años tuvieron que asumir el cuidado de su abuelo y asumir la carga de llevar una casa. Obviamente no tenían para pagar los gastos comunes. Eh, Nos enteramos que además de repente no tenían ni para comer. Así que algunos nos organizamos y les empezamos a ayudar en eso. Pero obviamente la deuda con el condominio empezó a acumularse. Y a mí me parecía que en estos casos, tanto de los que llevaban tanto tiempo sin pega, que incluso estaban con posibilidad de perder la casa, como la de estos chicos, era un tema en el que uno tenía que mirar más a la persona que la plata que podía aportar para que el condominio operara en lo que tiene que hacer. Así que transparentamos la situación con todos los vecinos y llamamos a una votación, con la sugerencia de darles tiempo. No, ni siquiera eh, condonarles la deuda, por así decirlo, sino que simplemente darles tiempo para que pagaran. En esta votación hubo 4 vecinos que se opusieron. Decían, porque esto no es caridad, sino que es un negocio, es una empresa, este condominio. Nosotros les planteábamos que si bien esto no era caridad, ya éramos una comunidad. Y que hay momentos que uno tiene que mirar a la persona. De estos 4, 2 se declaraban abiertamente católicos. Uno hacía catequesis. La otra era, una tercera era bautista y daba en su iglesia más de alguna vez testimonio de ser cristiano. Y en esta conversación que se puso dura, eh, me recuerdo la respuesta que era en un momento ante los problemas, yo explicando el detalle de los problemas, dicen, ¿sabes qué me pasa a mí con su problema? Levantan los hombros así y dicen, no estoy ni ahí, no es mi problema. Yo no pude dejar de pensar y se declaran cristianos. Ganó nuestra postura en la votación. Por amplia mayoría, todos votaron a favor, salvo estos 4. Desde entonces, muy molestos, empezaron a agredir y a atacar cualquier acción que nosotros como administración íbamos tomando. Los mails con que mandaban sus comentarios eran tan hirientes que muchas veces yo tuve que ir al Santísimo después de recibirlo para pedirle al Señor que me ayudara a perdonar eso y a volver a tratar de sentir cierto amor. O sea, yo le pedí amor, aunque reconozco que yo, cuando me lograba calmar, no era amor realmente lo que lograba sentir con ellos, pero por lo menos ya no tenía rabia, no buscaba venganza y sentía cierta paz y cierto tal vez cariño con ellos. Tal vez. No quiero crear una imagen eh, mejor de la que uno es, ¿no? Y respondía con caridad, con amor, con tranquilidad, tratando de bajar los ánimos. Eso fue exacerbándolos más sorprendentemente, haciéndolos ponerse más agresivos. Yo creo que el perdón permanente a sus agresiones no hacía más que ponerlos más y más conflictuados consigo mismos y por lo tanto respondían cada vez con más violencia. Hasta el día de hoy, en que ni siquiera estamos ya el mismo, este grupo de amigos que nos hicimos cargo de la administración, ni siquiera estamos a cargo de la administración, pero nos agreden, sobre todo a mí, creo yo que era porque yo era el portavoz, ¿no? Y hasta el día de hoy uno tiene que pedir al Señor amor y caridad para poder responderles. Reconozco que con uno en particular que es increíblemente agresivo y levantador de inventos, diría yo, para argumentar sus puntos, me cuesta mucho más que con otros. Pero ellos experimentan, creo yo, que cada vez que se van a comunicar conmigo por algo, son recibidos positivamente. Pero como yo no
creo que haya que hacer aceptar ciertas posturas que van en contra de las personas, eh, no encuentran mucha acogida en sus puntos de vista conmigo, solo no encuentran agresión y encuentran palabras, yo diría buena crianza para no ponerle más de la cuenta. Pero eso termina siempre, que en cada ocasión, creo yo, les molesta, les remece. Pero pienso que la necesidad de encontrar coherencia entre la vida y la fe les lleva a tomar una opción que es la de no cambiar ellos, y eso los molesta. Otro ejemplo para tratar de ilustrar lo que quiero decir. Tengo una amiga de 75 años, es viuda, y con un hijo ya mayor de 50. Eh, Su hijo se desentiende de ella, no la, no la apoya. Esta mujer se ha enfermado, ha estado mal. Él hace unos años la convenció que vendiera la casa que tenía, diciéndole que iban a irse juntos, y él iba a usar esa plata para dar pie a una casa nueva y llevársela con él, ¿no? Se demoró más de un año hasta que la convenció. Bueno, no se compró una casa, la gastó esa plata. La llevó a vivir con él, pero duró poco eso. Ahora se enfermó, se ha quedado sola ella. El pasado salió del hospital después de 39 días que estuvo al borde de la muerte, y él no la ha ido a ver. Y mi señora y yo nos hicimos cargo. Estaba la posibilidad, él quería solamente internarla en un hogar de ancianos. Nosotros hablando con los doctores nos dijeron que ella podía recuperar la vida que tenía antes. Así que le preguntamos a ella qué quería, y ella quería volver a donde estaba viviendo antes, no hizo un hogar. Así que empezamos a acompañarla en ese proceso, que no se fue nada fácil. Ella es complicada, exigente en algunas cosas. Eh, y yo reconozco que en alguna oportunidad cuando me llama con algún problema, digo, "Oh, no otra vez, no otra vez". Me llama como 5 veces al día. Eh, pero uno le pide ayuda al Señor para que lo ayude en este proceso, ¿no? De tratar de ser lo que Él quiere que uno sea. Recuerdo que cuando salió del hospital se definió que se iba a ir con su hermana unos días. No quería a la hermana, pero el hospital los obligó, que la familia tenía que asumir un poco esta responsabilidad, porque ella no podía estar sola. Así que la hermana se la llevó, y en un momento ya esta amiga no aguantaba más allá, así que me dijo, me voy hoy. Y yo le digo, oye, gorda, le digo yo, pero no estamos listos para recibirte en este lugar donde tú quieres llegar. Tengo que buscarte a alguien que te cuide en las noches, que esté contigo en el día, estar acompañada porque no podía estar sola, tiene que recuperar la movilidad, etcétera. Y me dice, me voy ya. Y a mí me molestó, porque decía, "Está aquí el problema, voy a tener que asumirlo yo. ¿Cómo hacer toda esta cosa?". Y cuando nos vamos ya en el auto con todas las pilchas cargadas, yo le insisto, esta cuestión no es fácil, le digo yo, hay un montón de cosas que hacer. Y me dice, mira, Roberto, me dice, yo creo en el Señor, y el Señor va a poner un angelito en mi camino y va a solucionar los problemas. Cuando ella dice eso, me remece, me hace pensar, bueno, en realidad en la vida uno tiene que confiar en que el Señor va a estar ayudándonos. Esta es una de las gracias de nuestra fe, ¿no? Un Cristo vivo que interactúa con nosotros, que se interesa por nosotros. Así que me digo, ya Señor, ayúdame en esto, ayúdame, límpiame, vamos, pongámosle camino a esto. Y en el camino fue apareciendo una posibilidad, una persona que podría, por lo menos en las noches, cuidarla.
Y el resto del tiempo los angelitos terminamos siendo mi señor y yo, por varios días hasta que encontramos finalmente gente que pudiera estar con ella también durante el día. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que me acuerdo que, por ejemplo, en una conversación con otra persona, cristiana, en lo que estábamos revisando un poco nuestra vida, yo comento lo que ha sido esto para mí, lo que no me ha sido fácil, pero que finalmente me ha llenado de alegría estar cuidando a esta mujer. De hecho, con ella yo tuve un momento muy cercano al Señor. En una oportunidad estaba cuidándola y había que hacerle masaje en las piernas, ¿no? Con una crema, desde la punta del pie hasta la mitad de la pierna, porque tenía los pies hinchados. Eh, y estoy en eso, me acuerdo, y de repente levanto la vista, la veo ella, que me está mirando con mucha ternura y fragilidad, diría yo. Y me pasó algo que pocas veces me pasa, muy, muy pocas veces. Las que me han pasado en todos estos años de ser cristiano no cuentan todos los dedos de una mano. Y es que logro ver en ella a Cristo. Este concepto de ver en el otro el rostro de Cristo lo puedo entender racionalmente, pero experimentarme es muy difícil. Pero ahí lo sentí y fue sin duda conmovedor. Porque al final cuando uno va haciendo las cosas que el Señor quiere, Él lo va acompañando a uno y se nos hace presente. Y hace que este servicio sea una dicha al final. El tema es que cuando comparto esto, esta otra persona dice, mira, no, yo creo que estás muy equivocado. Mi suegra está en la misma situación y yo le dije a mi señora, ¿sabes qué más? Yo no me voy a fregar la vida por ella y tú tampoco podés fregarte la vida porque se nos va a fregar a los dos. Así que la internamos al tiro en un asilo de ancianos. No hay que complicarse la vida por eso, porque si no nos va a perjudicar a nosotros. Y da una serie de argumentos más. Yo me quedé callado y me decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Y él insistió con cierta violencia verbal en el sentido de lo categórico de que ese es el camino y que hacerlo algo distinto es incorrecto porque uno se perjudica. Yo me preguntaba, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué no tiene que contar esa experiencia y darle fuerza a la justificación de esa experiencia versus la que yo había contado? Otro caso, vinculado con la misma mujer esta, en el trabajo, donde un cliente recibe una llamada de ella, qué sé yo, bla, bla, bla. En más de una ocasión estábamos en una reunión y me dice, uno de los gerentes me dice, bueno, ¿y qué es este caso? ¿Qué pasa? ¿Quién es esta persona? Le explico. Ah, me dice, no, no, no. Mira, quizás como fue como madre, quizás como fue como madre. Ahora, yo sé cómo fue como madre porque conozco la historia. Y es cierto que hay mujeres a lo mejor que no fueron buenas madres y los hijos no quieren saber nada de ellas, pero no es este caso. Y entonces también me cuenta que lo que hay que hacer es simplemente internarla en un asilo de ancianos. Y yo digo, le digo yo, pero mira, a mí me parece que si va a un asilo de ancianos ella va a morir ahí, porque ella no está mal de la cabeza, no tiene problemas, solo necesita recuperar la movilidad, y eso es lo que estamos haciendo, haciéndola hacer ejercicios, caminar, etcétera, y va bien. No, eso, te estás haciendo muchos problemas por nada. Ella no es nada tuyo. Y nuevamente yo observo mucha vehemencia en la argumentación. Lo cristiano no tiene por qué chocar con lo humano, pero sí resultar chocante para muchos.
Es humano ayudar al débil, pero es cristiano disfrutar hacerlo aun cuando renuncias a tu placer personal. Es humano perdonar al que te hiere, pero es cristiano perdonarlo siempre, aun cuando te sigue hiriendo. Es humano amar al que te quiere y te trata bien, pero es cristiano amar incluso al que sabes que habla mal de ti o hace cosas para perjudicarte. No es nada de fácil esto. Por supuesto, nada de lo verdaderamente cristiano sería posible sin el auxilio de la gracia, que nos da esa potencia sobrenatural, que nos permite ir más allá de lo meramente humano, ir más allá de nuestra propia naturaleza, construyendo poco a poco el reino del amor. Si el cristiano vive su fe con firmeza, no puede menos de ser interrogado cuando se cruza con alguien en el camino. Si mi vida entonces no cuestiona a otros, no digo que siempre, pero por lo menos en ciertos casos, ¿no? Si mi vida no interroga ni cuestiona a otros, entonces probablemente yo no sea muy cristiano. Gracias, Señor.